Imagina una noche tan densa que la luna se niega a brillar, donde la niebla se aferra a las calles empedradas como un alma condenada. En la absoluta quietud, solo se escucha el crujir de la madera antigua, un sonido áspero y profundo que parece surgir de las entrañas de la tierra. Es el sonido de la caja ronca, un ataúd que nunca conoció el reposo eterno, que se desliza sobre la bruma con una gracia espectral, buscando, siempre buscando. Su interior no guarda un cuerpo, sino un vacío hambriento que anhela llenarse con el aliento de los pecadores. Si alguna vez, en la soledad de la madrugada, percibes un susurro ronco y gelatinoso que pronuncia tu nombre, no te des la vuelta para mirar. Huye. Porque si lo ves flotando hacia ti, será demasiado tarde. Todo comenzó a finales del siglo XVI, en un pequeño pueblo minero enclavado en las montañas, donde el fervor religioso y la superstición se entrelazaban como las raíces de los viejos cipreses. Las casas de adobe con techos de teja se agolpaban alrededor de una iglesia de piedra, cuyo campanario marcaba no solo las horas, sino los límites entre lo seguro y lo prohibido. Aquí, en un valle perpetuamente envuelto en una neblina fría, la vida estaba dictada por la riqueza de las minas de plata y el peso de los pecados cometidos para obtenerla. Los pobladores, devotos hasta la obsesión, creían firmemente que cada falta moral quedaba grabada en el alma con un brillo tan tenebroso como el del metal que extraían de las entrañas de la tierra. Y en ese lugar, donde la confesión no era suficiente para lavar las culpas más oscuras, nació la leyenda de un vigilante sobrenatural, un juez silencioso que no esperaba el juicio final para impartir su castigo. Se decía que el primer ataúd tallado para un hombre despiadadamente avaro nunca llegó a enterrarse, porque la tierra misma, santificada, se negó a aceptarlo. Y desde esa noche maldita, la caja de madera de roble comenzó su eterno y aéreo merodeo, convertida en la caja ronca, el eco tangible de una culpa colectiva que flotaba en el aire, más pesada que cualquier piedra. La leyenda nace con la figura de don Ignacio de la Serna, el hombre más rico y ruin del pueblo, un minero que acumuló su fortuna sobre el sufrimiento de los demás y que, se rumoreaba, había sellado un trato con fuerzas oscuras para proteger su riqueza. La noche de su muerte, una tormenta silenciosa cubrió el valle, sin truenos ni relámpagos, solo un viento helado que arañaba las puertas. Los allegados que velaban su cuerpo en la mansión juraron haber visto, a través de la ventana, como el ataúd de roble, aún vacío, flotaba en el patio, meciéndose suavemente como si lo acunara una madre invisible. Pero el verdadero terror llegó cuando el sepulturero, un hombre de carácter estoico, se dispuso a enterrarlo al amanecer. Al abrir la puerta de la capilla familiar, se encontró con que el ataúd no estaba en su pedestal. Lo encontraron suspendido a un palmo del suelo, en el centro del camposanto, y de su interior surgió un sonido gutural y ronco, como si la madera misma tuviera pulmones enfermos. La primera víctima fue el propio sepulturero, quien enloqueció de terror y pasó sus últimos días balbuceando sobre una caja que respiraba y susurraba los pecados de los vivos. Desde entonces, los registros parroquiales más antiguos mencionan, entre líneas, la caja errante o el féretro que cuchichea, siempre ligado a la desgracia de aquellos cuya culpa los delata en la oscuridad. La caja ronca no se desliza, sino que flota con una pesadez antinatural, como si el mismo aire a su alrededor se volviera espeso y opaco para sostenerla. Su madera de roble negro, gastada por el tiempo y la intemperie, no se pudre, sino que solo se agrieta, formando patrones que se asemejan a rostros torturados en la penumbra. No tiene bisagras ni cerraduras visibles, pero desde sus juntas emana un vapor frío que hiela la hierba a su paso. Y luego está su voz, un sonido que no proviene de una boca, sino de la madera misma, un crujido ronco y profundo que se arrastra como piedras moviéndose en el fondo de un pozo. Esa voz susurra cosas, nombres, fechas, pecados olvidados, es un confesionario maldito que no absuelve, solo acusa. Quienes tienen la desgracia de escucharla de cerca despiertan con fiebre y un temblor incontrolable, sus mentes se nublan con visiones de la caja flotando al pie de su cama, y muchos terminan perdiendo la razón, obsesionados por el eco de sus propios secretos susurrados en la noche. Por eso, la gente del pueblo pintaba cruces de ceniza en sus puertas y colocaba ramas de espino en las ventanas, susurrando una y otra vez la única frase que, se decía, podía alejar su presencia: no hay pecado que la tierra no oculte, no hay caja que al justo dispute. Pero todos sabían, en el fondo, que eran defensas frágiles contra un juez que no atendía a rezos, sino solo a la culpa que carcome el alma. Con el paso de las décadas, la leyenda se ha ramificado, adaptándose a los miedos de cada generación. En los relatos más antiguos, de boca de los abuelos, la caja ronca era un instrumento de Dios, un ángel castigador que purgaba al pueblo de la avaricia que lo corroía. Su sonido ronco era el lamento de las almas que don Ignacio había condenado, y solo buscaba a aquellos cuya maldad era manifiesta. Pero con el tiempo, la versión se oscureció. Las nuevas generaciones, más cínicas, comenzaron a contarla como una entidad demoníaca, un sirviente del infierno que coleccionaba almas no por justicia, sino por un hambre insaciable.
En los pueblos costeros, donde el sincretismo mezcla santos con deidades antiguas, se dice que la caja no es de madera, sino de coral y sal, y que emerge de la niebla marina para llevarse a los mentirosos y los infieles. En la versión urbana moderna, la leyenda mutó una vez más. Ahora los jóvenes en la ciudad cuentan que si subes un vídeo falso o dañas a alguien con una mentira en internet, es posible que, en la quietud de tu habitación, escuches un crujido sordo a través de los altavoces, el primer aviso de que la caja ronca ha encontrado un nuevo pecado en el mundo digital. Sin embargo, en el fondo de todas estas versiones late una misma verdad simbólica: es la culpa la que da poder al mito. La caja no es más que el eco materializado de nuestros propios remordimientos, que se vuelve tangible y nos persigue cuando la oscuridad cae y ya no podemos huir de nosotros mismos. Más allá del miedo inmediato, la caja ronca encarna un pilar fundamental de la psique humana, la certeza de que todo acto tiene una consecuencia, y que la culpa, tarde o temprano, encuentra una forma material para alcanzarnos. No es solo un ataúd, es la personificación del juicio que tememos, una advertencia de que nuestros pecados no se pierden en el olvido, sino que se acumulan en la oscuridad, esperando el momento de ser cobrados. Esta leyenda encuentra ecos en tradiciones de todo el mundo, recuerda a los gaki o fantasmas hambrientos del budismo, condenados a deambular por deseos insatisfechos, o a los Nachtterers de la folclore alemán, cadáveres que no descansan y traen pestilencias, e incluso al mito griego de la caja de Pandora, donde lo que se libera no puede ser contenido nuevamente. En el contexto de un pueblo minero devoto del siglo XVI, donde el catolicismo dictaba que la salvación se compraba con penitencia y buenas obras, la caja era la pesadilla lógica, la prueba de que algunas culpas son tan graves que ni siquiera la confesión puede redimirlas, y que el castigo puede llegar antes que la muerte. Se convierte en el juez, el juicio y el verdugo, todo en uno. Nos obliga a preguntarnos no solo si creemos en fantasmas, sino si estamos preparados para enfrentar el peso tangible de todo aquello de lo que nos arrepentimos. Aunque el pueblo minero hoy es solo un eco de lo que fue, los encuentros con la caja ronca no han cesado. En el invierno de 2018, un grupo de excursionistas que acampaba cerca de las ruinas de la antigua iglesia captó, con una cámara de visión nocturna, una silueta oblonga y oscura flotando entre las lápidas del camposanto abandonado. El audio, granulado y perturbador, registró un susurro áspero que decía una y otra vez un nombre: Emilio. Años después, en 2022, una restauradora que trabajaba en la cripta de la iglesia principal del valle juró que, al limpiar un viejo cuadro de don Ignacio, escuchó detrás de ella un crujido profundo y sintió un frío paralizante. Cuando se giró, una de las pesadas puertas de madera de la sacristía se balanceaba suavemente, como si algo, o alguien, acabara de pasar rozándola. Los turistas más curiosos que visitan el museo local reportan un olor a tierra mojada y madera vieja que aparece de la nada, incluso en las salas más secas, y algunos afirman haber sentido que algo los observa desde los viejos arcones que se exhiben. Estos relatos, dispersos pero persistentes, mantienen viva la advertencia. La caja ronca ya no solo merodea el pueblo fantasma, ha aprendido a viajar, a manifestarse en los intersticios de nuestra realidad, encontrando nuevos pecadores en un mundo que cree haber olvidado los antiguos terrores. Quizás la verdadera maldición no sea la caja en sí, sino la culpa que llevamos dentro, esa que susurra en nuestro interior con una voz cada vez más ronca. Todos, en algún momento, cargamos nuestro propio ataúd invisible, un peso de madera y sombra que flota detrás de nosotros, recordándonos aquello de lo que no podemos escapar. La leyenda de la caja ronca nos enseña que el castigo más aterrador no viene de fuera, sino de la conciencia de saber que hemos fallado. Así que esta noche, cuando apagues la luz y la oscuridad lo inunde todo, presta atención al silencio. Porque en ese preciso instante, justo antes de dormirte, podrías escuchar un leve crujido en el rincón más oscuro de tu habitación, un sonido antiguo, áspero, que parece venir de ninguna parte y de todas a la vez. Y tal vez, solo tal vez, no sea el viento. Esto ha sido Expediciones al Terror, hasta la próxima leyenda.